Ok, mis hermanos, vamos a iniciar con nuestro culto. Eh, el, el tema es cómo se sostienen los pastores, capítulo parte 2. Y el fundamento para hablar de este tema que es tan controversial, incluso ríspido, eh, para hablar del salario del pastor. Está establecido por las palabras de Jesús y por las palabras de Pablo. Hablamos la semana pasada, les presenté el texto de Mateo 10:10, en donde dice que el obrero es digno de su sostén. Así también Primera de Corintios 9:14, eh, en donde dice que los que proclaman el Evangelio, vivan el Evangelio. Básicamente los dos textos dicen lo mismo. Entonces, esto es nada más con el objetivo de contextualizar lo que vimos la semana pasada. El salario pastoral es un beneficio legítimo para quienes sirven como predicadores y pastores, como cualquier trabajo, mis hermanos. El pastorado es una vocación eh, y es un deber que debe ser remunerado. Estamos hablando de que es un llamado y es un deber que el que tiene el llamado tiene que cumplir. Y es un llamado que debería de ser remunerado. Al tratar de fijar cuánto debería ganar el pastor de una iglesia, estamos respondiendo a un mandato que Cristo nos dejó, como dijo Pablo a Timoteo. Ahora vamos a ver este pasaje, el pasaje que le dijo Pablo a Timoteo. Los ancianos que gobiernan bien, estamos en Primera de Corintios, Primera de Timoteo, carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 17 y 18. Vamos a leer hasta el 20. Por ahí me dicen cuando ya estén ahí. Primera de Timoteo, ¿qué? Perdón. Capítulo 5, versículo 17, 18, 19 y 20. Amén. Sí, por favor, a la cuenta de 3, iniciamos. 1, 2, 3. Los ancianos Que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás gozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Gracias. Hasta el 20. ¿Sí? Primera de Timoteo 5 del 17 al 20. Gracias. Vamos a cerrar nuestros ojos y hacemos una oración. Padre amado, te damos gracias, mi Señor. Glorificamos tu nombre, exaltamos tu presencia y te rogamos que te glorifiques, Señor, en medio de nosotros, Padre. Glorifícate a través de tu palabra, la cual es viva y eficaz. Señor, gracias, amado Dios. Tú sabes, Señor, que nos ha sido necesario abordar este tema, Señor. Tú sabes la causa, tú conoces el contexto y tú, Señor, sabes también el resultado, Señor. Ante todo, Señor, se trata de ti siempre, Señor. Pero muchas veces es necesario enseñar, Señor, y hay cosas que deben de ser explicadas a profundidad con una hermenéutica temerosa, Señor, de ti ante todo, Señor, buscando que siempre tu nombre sea glorificado. Bendice a la iglesia, bendice a cada hermano, bendice a nuestros hermanos que no pudieron venir y bendice, Señor, mi vida y la de mi familia. En Cristo Jesús. También bendice esta casa, Padre. Amén. Amén. Ok. Las congregaciones, amados hermanos, debemos estar agradecidas al Señor por los pastores que, que, que procuran predicar fielmente la palabra de Dios.
y apreciar la labor que hacen. Pues es Dios quien los coloca en donde están, o es Dios quien debería colocarlos en donde están. Los pastores no tienen por qué ponerse solos, no tenemos por qué ponernos solos. El Señor acomoda las cosas de manera soberana con el objetivo de que sus predicadores, sus maestros, sus pastores cumplan con el llamado que Él les hace. No es sano que alguien diga yo voy a pastorear y empiece a juntar gente y a predicar cosas fuera de contexto, mentiras. No es sano. Es una barbaridad, es una herejía, es una muestra de falta de temor de Dios. Pero los ancianos que gobiernan bien, dice el texto, sean dignos de doble honor. Ahora, es evidente que estamos hablando de los hombres que Dios coloca en donde están, en el pastorado. Una forma de mostrarnos agradecidos con Dios es velando por sus necesidades físicas. Esta parte la abordamos la semana pasada. Seamos amorosos y diligentes en cuidar de nuestros pastores y de sus familias. El hecho de que el Señor haya dotado a su iglesia de líderes, maestros y pastores es una expresión de su amor por ella. Dios proporciona a la iglesia las necesidades principales, el alimento espiritual. ¿Qué pasa con una persona que no come? Se debilita. ¿Qué pasa con una persona que se debilita? Está propuesta a enfermedad, está predispuesto su cuerpo a enfermedades, como dice mi hermano, por causa de la debilidad que produce la falta de alimento. Ahora, ¿qué pasa con esa persona que se enferma o qué puede pasar? Puede morir. Entonces, es importante la labor de proporcionar alimento que nutra, no alimento basura, no chatarra. Eso que menciona mi hermano también sucede con aquellos que comen chatarra. Su cuerpo está gordo, pero bofo. Pues sí, con todo respeto lo digo, aquí no hay nadie así. Entonces, entonces no se estresen. No nos estresemos por esa parte, ¿verdad? Todos estamos fortalecidos, creo. Entonces, gracias a Dios por eso. Entonces, el hecho de que el Señor haya dotado a su iglesia con líderes, maestros y pastores es una expresión de su amor por ella. Cristo cuida y sustenta a su iglesia por medio de hombres piadosos que trabajan arduamente para darles principios bíblicos que fortalezcan sus cimientos, que su edificación sea firme, sea fuerte. Esto es un trabajo elaborado que requiere de estudiar meticulosamente y temerosamente las Escrituras para poder transmitirles a ustedes lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, no cabe duda que servir a Dios en la labor pastoral, como la Biblia lo muestra, es una labor muy digna, así como la Biblia lo muestra. De hecho, esta dignidad, fíjese que esto lo digo con tristeza. Esta dignidad que antaño, tiempo atrás había, gozó de gran aprecio entre la gente, incluso por mucho tiempo entre los no creyentes. Es un pastor. Mis respetos. Esta dignidad incluso ha decaído, se ha perdido. Tristemente, hoy la percepción es completamente opuesta.
no hace falta una encuesta para determinar entre los no creyentes cuál es la posición generalizada en cuanto a su percepción sobre un pastor. Para mucha gente los pastores son manipuladores, sinvergüenzas, mentirosos, ladrones. Para mucha gente es así. Tú le dices, no, pues es pastor. Pues ha de ser un sinvergüenza, ladrón, mentiroso, etcétera, 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 etcétera. Y etcétera, y etcétera. ¿En serio? Tristemente, la labor pastoral ha decaído en dignidad. Y seguramente, con seguridad, muchos de ellos, amparando sus acciones en la infidelidad de las iglesias que los dejan solos, justifican sus malos manejos. Sin embargo, esto no es ninguna justificación. Esto no justifica a ningún pastor que tenga ese tipo de comportamiento o que se pueda adjudicar esos calificativos que acabo de mencionar. Pero con razón o no, es probable que la mayoría afirme que son personas poco estimadas o en su defecto una sarta de manipuladores del habla, expertos en engañar a las masas, con el fin de hacerse ricos con poco esfuerzo. Y esto de verdad lo vemos en la televisión, los teleevangelistas, cómo tuercen las escrituras, cómo tienen iglesias llenas. Y yo muchas veces los escucho partes de sus mensajes con el objetivo de hablar con fundamento. Una sarta de mentiras y de cosas que dicen sin temor a Dios. Pero la gente grita, amén, aleluya, y les dicen, Dios me dice que aquí hay alguien que tiene más de $1,000 que el Señor le está diciendo que los tiene que dar. Y estadísticamente, en una masa de gente, por lo menos el 10% va a estar en esa condición, que sí lo tiene y que va a sentir que Dios le está hablando a él. Estadísticamente va a ser así y aquí van a estar formados. Y después siguen los de 500 y después los de 800 y los de 300, los de 100 y después siguen los de los carros. Dios me dice que tú tienes una casa que te sobra, que no la necesitas, que la des. Dios te va a dar 2. Sí, 2 deudotas. La realidad. Pero manipulan a la gente de una forma increíble. Pero no es tanto la manipulación de él, sino la permisión de aquellos que escuchan y se dejan envolver por las palabras endulzadas de la gente. Generalmente porque prometen cosas que de alguna manera les generarán un beneficio mayor. En pocas palabras, apelan a la codicia de la gente, que es parte de la naturaleza caída del ser humano. Ahora, no tiene la culpa tanto el pastor, no tiene la culpa tanto la congregación, sino que ambos tienen una culpa compartida. Pero desafortunadamente la dignidad del llamado pastoral es sobajada por medio de situaciones como esta. Son poco estimadas, son manipuladores, sinvergüenzas,
que engañan a las masas con el fin de hacerse ricos. Esta es una posición. Otra posición, ahora es importante que diga, esta fama no ha venido de gratis, porque como dije, hay muchos que son así, desafortunadamente. Hay muchos que son así. O sea que no ha venido de gratis. No nada más es que critiquemos a los sacerdotes. También los pastores tienen lo suyo. O tenemos lo nuestro. Pero hay de situaciones a situaciones. Esto tengo que aclararlo. ¿Sí? Ahora, número 2. También las iglesias, o en las iglesias, podemos encontrar el otro extremo. Los que exaltan como hombres dotados de un toque divino, los superpastores, no, es que mi pastor es, no. Eso tampoco es correcto, porque los pastores somos hombres, hermanos, somos pecadores redimidos, con defectos y cualidades, pero mucha gente se desborda en cuanto a los pastores. Todavía hay ese tipo de gente, aunque ya son pocos por el declive que ha venido en la dignidad de la labor pastoral. Pero aún las hay. Esa parte aún existe. El exaltar de más al siervo de Dios. No toques al ungido. ¿Cuál no toques al ungido? La Biblia dice que todos estamos ungidos. Todos hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Todos. Ahora, esta es una parte también que no es sana. El único digno de toda la gloria, usted sabe quién es. El único digno de toda la honra, de toda la gloria, de toda la alabanza, es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es el que merece toda la gloria. Solo Él es digno del mayor reconocimiento. Y si algo bueno se puede ver en un pastor, es el reflejo de Cristo. Es lo único que podemos tener bueno en nosotros. El reflejo de Cristo. Y ese es el Espíritu Santo, que el Señor ha puesto en nosotros como garantía de la herencia que los santos van a recibir un día en su presencia. Amén. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en cuanto a estas dos posturas. Tiene que haber un equilibrio. ¿Sí? Hay un punto de equilibrio entre la reputación deshonrosa y la adulación desmedida. Verlos como hombres comunes y corrientes, miembros del cuerpo de Cristo, a quienes el Señor ha equipado para enseñar y guiar a su pueblo por medio de la palabra, pero sobre todo para ser ejemplo de piedad y de amor sacrificial. Así es como debemos de ver a los pastores. Hombres, pecadores redimidos, que son iguales en esencia a todos nosotros, pero diferentes en función. Sus funciones son distintas. Realmente son funciones exaltadas, porque son las funciones de enseñar al pueblo de Dios, de alimentar el rebaño, de cuidarlo, de apacentarlo. Sí, es una labor digna. Pero como dije, desafortunada y tristemente, esta labor ha venido en declive. Porque los pastores ahora mencionas, a mí me preguntan muchas veces, ¿usted a qué se dedica? Soy pastor. Pero el decir soy pastor ya te ven como que, ay, me va a robar. Tristemente, hermanos, de verdad, yo lo he percibido en la gente. Yo no me avergüenzo de ser pastor. Soy pastor, a mucha honra. Es una dignificación que hace el Señor del hombre pecador que soy.
pecador redimido. Entonces, hemos visto las instrucciones y algunos argumentos bíblicos para lo que estoy abordando. Vamos a abordar la relación que debe de haber en una iglesia con los pastores que el Señor haya puesto en medio de ellas. Tenemos que ser objetivos en el texto y buscar ser guiados a través de una hermenéutica sana y temerosa, pero también objetivos de lo que creo que es la idea principal en estos versos que acabamos de leer. La iglesia debe tener cuidado de sus pastores en sus necesidades materiales. Debe tener cuidado de sus pastores de falsas acusaciones y del engaño del pecado. Las necesidades materiales, los ancianos que gobiernen bien, dice el versículo 17, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Ahora, el versículo 19, estos fueron 17 y 18. El versículo 19 dice, contra un anciano no aceptes acusación, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Hay un par de cosas que deberíamos de ver aquí. Lo primero es que de alguna manera los ancianos se mantienen en el mismo estándar que cualquier otro creyente. La prueba contundente del Antiguo Testamento para las acusaciones era 2 o 3 testigos. Un solo testigo era insuficiente contra una persona por cualquier delito o por algún error que fuese considerado como el delito. Solo la evidencia de 2 o 3 testigos volvía seria la acusación. Ahora, este nivel de prueba se extiende también en el Nuevo Testamento. Jesús mismo mantuvo el estándar en su instrucción acerca de confrontar el pecado en otro creyente. Vamos a ver qué dice Mateo 18 del 15 al 20. Y ahí es muy explícito. Alguien que me haga favor de leerlo. 18, 15. 15 al 20, por favor, mi hermanita. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Gracias, hermanita. ¿No hasta el 21? Hasta el 20. Hasta el 20, ok. Hasta Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hasta el 20. Ok, el texto es muy claro, ¿verdad? De lo que habla. ¿De qué habla? Habla de acusación, ¿verdad? Habla de que se necesitan testigos. Habla de lo que se decida en el cuerpo de Cristo, Cristo lo avala. Porque finaliza diciendo, porque donde 2 o 3 están, ahí estoy yo. Eso quiere decir que el Señor respalda la decisión que se tome por mayoría, tomando en cuenta que son hombres piadosos que se llamaron para dar fe de la situación que se estaba viviendo o que se estuviese viviendo. ¿Sí me doy a entender? Sí. Eso es lo que dice el texto. Lo que ates, si tú lo atas,
Si ustedes deciden atarlo, que eso quería decir disciplinarlo, yo estoy de acuerdo con ustedes. Eso es lo que quiere decir el texto. ¿Ok? Ahora, un solo testigo, como dije, no era suficiente. Lo segundo que tenemos que ver es que de alguna manera los ancianos reciben un estándar ligeramente diferente al de los otros creyentes en los casos de acusaciones. La instrucción para cada cristiano indica que las acusaciones se establecen o se prueban en la evidencia de 2 o 3 testigos, mientras que para los ancianos las acusaciones ni siquiera se pueden admitir ni considerar, excepto que haya la evidencia de 2 o 3 testigos. Hay una diferencia entre un congregante común y entre un anciano. Aquí anciano no se refiere a una persona de mayor edad, sino a un anciano que sea como un pastor asociado, para que usted me entienda. ¿Sí? A eso se refiere. Ahora, está claro que el testimonio de un solo testigo no puede ser el factor determinante para acusar a un pastor de irregularidades. ¿Por qué es esta diferencia? Presumiblemente porque los pastores son el liderazgo de la iglesia y son un objeto especial del ataque satánico. ¿Por qué? En general, se puede hacer mucho más daño a la iglesia por el escándalo que involucra a un pastor que por el escándalo que involucra a un miembro. Eso es evidente, ¿verdad? En la actualidad vemos cómo hay iglesias, no sé si ustedes se han dado cuenta cuántos pastores caídos por diversas circunstancias. Generalmente los pastores que caen es por la promiscuidad. Es triste esto, es triste, porque nadie espera que los pastores caigan. Antes se veía eso mucho en la iglesia católica y sufríamos, muchos pastores sufrían, ya no los voy a involucrar a ustedes, ni a mí tampoco, sufrían de hipermetropía. ¿Qué es eso? Ver bien de ¿Qué es lejos, eso? pero no Pecados externos, pero no los nuestros. Ver bien de lejos, pero no ver bien de cerca, ¿verdad? Vemos los pecados de aquel, pero no veo los míos. Eso es muy común. Pero ahora ya no. Ahora hay escándalos de pastores por todos lados, hermanos. Eso ha hecho que la dignificación del pastor se venga abajo. Pero así como no todos los sacerdotes son unos malvados, tampoco todos los pastores somos unos malvados. Hay muchos que tememos a Dios. Y con esto no quiero hacerme el supersanto, por supuesto que no. Soy un pecador redimido, pero que voy caminando. Como decía Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, que es Cristo. Pero con cuidado, no sea que yo mismo venga a ser descalificado. Con cuidado. Es mejor dar pasos cortos, ¿verdad? Entonces, la instrucción para cada cristiano indica que las acusaciones se establecen o se prueban en la evidencia de 2 o 3 testigos, mientras que para los ancianos no se pueden admitir ni considerar. Está claro que el testimonio de un solo testigo no puede ser el factor determinante para acusar a un pastor de irregularidades.
Ahora, en general el camino para hacer el mayor daño a una iglesia es el camino que lleva a través de los líderes. No solamente los pastores, sino los líderes igual. Por lo tanto, los pastores necesitan una protección especial y es lo que la Biblia está haciendo en el texto. No admitas acusación contra los ancianos, a menos que sea por 2 o 3 testigos. Calvino adopta una posición pesimista, pero no del todo irreal, y quiero compartírselas. Cuando dice esto: tan pronto se formule una acusación contra los ministros de la palabra, se cree tan segura y firmemente como si ya hubiera sido aprobada. Esto sucede no solo porque se requiere un estándar más alto de integridad, sino porque Satanás hace que la mayoría de la gente, de hecho casi todos, sean demasiado crédulos para que sin una investigación condenen con entusiasmo a sus pastores, cuyo buen nombre deberían de defender. Qué triste que muchas veces no es así. Prestamos oídos. Nos prestamos a conversaciones inapropiadas. Al prestarnos a conversaciones inapropiadas, emitimos juicios. No estamos seguros, pero le damos más peso a la palabra de quien nos está comentando las cosas, que en lugar de pararlo. Espera, ¿estás hablando? No quiero caer en la parte de lo que dije de los pastores superungidos. No, eso no existe. Pero Dios lo dejó bien claro en su palabra. No lo aceptes, a menos que haya testigos. Y ahora, esos testigos, por obvias razones, tienen que ser testigos fieles. No puedes irte con la superficialidad de creerle a personas de una reputación dudosa, por lo menos en el área espiritual. Pueden tener una reputación muy buena en el área secular, pero eso no los hace buenos cristianos. No sé si me da a entender. Nuestro criterio de evaluación es su espiritualidad. Nuestro criterio de evaluación es su fruto. Por sus frutos los conoceréis. Puede venir a decirme lo que quiera que me diga, y por ser una persona reconocida en el ámbito secular, que tiene cierta reputación, para mí, muchas veces en la ingenuidad de la gente, le damos el peso. No es que es el licenciado, es que es el abogado, es que es el doctor, es que es el ingeniero, es que es el X. Pero a ver, Jesús fue bien claro: por sus frutos los conoceréis. Ese es el parámetro a seguir de parte de nosotros. No aceptes acusaciones, si no sea por 2 o 3 testigos. Pero esos testigos no pueden ser cualquier testigo. Tienen que ser personas de buen testimonio. Tienen que ser personas que muestren el amor sacrificial hacia Dios. Tienen que ser personas que den fruto digno de arrepentimiento. Y entonces, yo tengo que evaluar esa situación y tomarla en cuenta. En otro caso, lo que tengo que hacer es: espérate, no hables más. ¿De dónde lo sacaste eso?
tendríamos que defender a nuestros pastores. Eso se ha quedado atrás. Muchas veces no defendemos a nuestros pastores, sino que en lugar de hacernos de este lado, nos hacemos de aquel lado. ¿Por qué? No lo sé. O sea, la naturaleza caída se manifiesta. Y esto es triste, pero también es preocupante. De hecho, este pasaje en la carta del apóstol Pablo, tenemos que llegar forzosamente a dos conclusiones claras. Primero, mientras que la iglesia viva en este mundo pecaminoso, desafortunadamente nos vamos a encontrar pastores que violen la confianza, que demuestren su falta de carácter piadoso e invaliden su ministerio. Eso es real. Nos los vamos a encontrar. Pero para eso nosotros tenemos que estar preparados, para tener el discernimiento necesario. ¿Cómo? Su pastor los tiene que preparar. Estamos en un problema cuando nuestro pastor es algo de lo que estamos mencionando. Pero para eso la iglesia nunca debe confiarse en que lo que dice el pastor es cierto. Siempre tenemos que acudir, apelar. El Señor nos ha dejado instrucciones claras. O sea, el pueblo perece por falta de conocimiento. Dios está airado todo el tiempo con el hombre, con el mundo, porque le faltó conocimiento. En el Nuevo Testamento, los hombres de Berea eran más ¿qué? Más sabios, eran más nobles, lo dice la Escritura, porque se aseguraban cada día lo que el apóstol Pablo les predicaba, a ver si lo que decía era verdad. Eso es una responsabilidad ¿de quién? Nosotros. De la iglesia, mis hermanos. De la iglesia. El pastor les debe de enseñar siempre eso. Usted no se debe de comer todo lo que le den. Usted se debe de comer todo lo que le den en base a una sana interpretación de las Escrituras. Y eso, yo siempre se lo he sugerido. No crea lo que yo le digo, vaya y confírmelo en las Escrituras, contextualice, vaya y contextualice y medite en las Escrituras. Si quiere decir lo que dijo el pastor, o el pastor se lo sacó de la manga. No, hay que asegurarnos. Hay que asegurarnos. La verdad, yo le pido a Dios que este temor reverente que ha puesto hacia mi persona para interpretar las Escrituras, me ayude a que eso permanezca y que el estudio rinda fruto y que usted crezca y crezca y crezca y crezca. Eso es lo que yo espero, que crezca. Ahora nos vamos a encontrar, como les dije, con este tipo de personas, pastores que violan la confianza de la gente. Cuando tenemos la evidencia de 2 o 3 testigos, debemos evaluar cuidadosamente las acusaciones y, si se mantienen, movernos firmemente para sacar a estos hombres de sus puestos. Así. En el caso de que yo cometiera una falta grave y hermanos de buen testimonio de aquí dijeran, no, pues el pastor ya se pasó, mira, hizo esto y esto, y aquí están las pruebas, échenlo para afuera. Y el pastor tiene que salir. El pastor no es infalible. El pastor puede tener fallas, pero hay de errores a errores. Hay errores que se cometen con conocimiento. Hay errores que se cometen con la conciencia de saber lo que estás haciendo. Ahora, para hacer eso de una manera bíblica, simplemente necesitamos seguir las instrucciones del versículo siguiente. A los que persisten en pecar, repréndelos, dice, delante de todos, para que los demás
también teman. Es tremendo, ¿verdad? Que te expongan así, pero pues así es, así nos dice las Escrituras. Nunca hemos practicado esto, nunca hemos reprendido a nadie así tan abiertamente, exponiéndolo ante las cosas que han hecho. Siempre hemos tratado de ser benevolentes, pero esto lejos de ser algo bueno en nosotros, muchas veces de todos modos los pastores quedan mal. De todos modos los pastores salen raspados. De todos modos no se salvan de que uno u otro por ahí anden en murmuración. Esto es triste, mis hermanos. Tengamos temor, de verdad. No somos superhombres, pero somos llamados por Dios. No somos los mejores, pero tratamos de honrar a Dios. Ahora, segundo, mientras la iglesia viva en este mundo pecaminoso, también debemos encontrar pastores, también debemos esperar encontrar pastores que amen a su pueblo, que demuestren su carácter piadoso, que lleven a cabo su ministerio y sin embargo sean injustamente acusados de las peores ofensas. Eso también pasa, mis hermanos. Hasta que estas acusaciones provengan de múltiples testigos. Incluso eso pasa. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué tipo de testigos son? ¿Testigos fieles? ¿Testigos fiables? ¿Testigos que han dado buen fruto? ¿Testigos que son dignos de ser llamados hijos de Dios? Ese es el primer filtro. Ahora, pero nosotros debemos también de ser maduros y negarnos a escuchar y actuar con valentía para afirmar a nuestros pastores en sus posiciones. Debemos de ser sabios, fieles. Y con esto, créame, le dije hace rato, los pastores son personas que Dios llama y pone. No es nada más decir, yo voy a ser el pastor. No. Dios lo llama y lo pone. Entonces, al usted llevar a cabo esto que estoy mencionando, usted no le está dando el lugar al hombre. Porque si el pastor es fiel, usted le está dando el lugar a Dios. Eso métalo en su mente y en su corazón. Si el pastor es un sinvergüenza, duro con él. Duro con él y que se vaya. Que se vaya. Como tenga que salir. Pero si el pastor se esfuerza y usted tiene la capacidad espiritual de reconocerlo, puede usted también entrar en su defensa. Y eso, más que honrar al pastor, más que honrarlo a usted, es honrar a Dios. Porque Dios fue el que lo puso. ¿Sí, mis hermanos? Ahora, cuidado del engaño del pecado. Cuidado de las necesidades materiales, vimos en el 17 y el 18. Este pasaje continúa con el mismo tono de las secciones anteriores donde Pablo había mencionado, honra a las viudas que en verdad lo son. Fíjese bien, aquí la idea honra doblemente a los pastores que lo hacen bien y trabajan duro, dice el texto, 17 y 18. Esto hace parte del mismo paquete de instrucciones que busca traer orden sobre los aspectos administrativos y en este caso sobre el liderazgo. Pero antes de ver el significado de esta declaración, conviene que nos detengamos a analizar algunos aspectos importantes que están implícitos en esta breve declaración. Pero
que son la base de un liderazgo bíblico saludable para una iglesia local. Los ancianos, lo primero que notamos es que los ancianos, en el uso plural en la palabra, es usada aquí para referirse a pastores o presbíteros. No es ancianos como en el 5.1. En ese mismo capítulo, pero en el versículo 1, habla de los ancianos. Dice, cuando reprendas a un anciano, hazlo como a padre. Así, como si fuera tu padre. Ten cuidado de no hacerlo así. Por el respeto de los ancianos que merecen. No es un anciano en ese sentido, sino que es en el sentido del liderazgo. Algunos piensan que aquí se encuentran los pastores de la ciudad y no a los pastores de la misma iglesia, tal como sucedía en la iglesia de Antioquía y de Filipo. Era razonable que más de un hombre estuviera a cargo del liderazgo de la iglesia. Eso es lo ideal, hermanos, para una iglesia, que haya un par de pastores. Y aquí siempre ha habido un par de pastores adicionales y ancianos, porque algunos tienen diferentes dones. Pero el pastorear no es solamente el pararse a predicar. O sea, el ideal de una iglesia es que no sea pastoreada por una sola persona, sino por una pluralidad de ancianos. Lo hemos tratado de hacer aquí, pero desafortunadamente no hemos tenido éxito. No voy a entrar en detalles en esto. No hemos tenido éxito, pero no perdemos la esperanza de que así sea en un futuro. Ahora, que gobiernen bien, que trabajan en predicar. Otro aspecto importante en la asignación de roles que vemos en medio de la pluralidad de ancianos, aunque todos los pastores deben ser aptos para enseñar, puede ser que algunos tengan dones más desarrollados con relación a la predicación y la enseñanza. Y convenga a la iglesia que esta persona dedique principalmente su tiempo a esta tarea. Pero otros dones pueden completar el trabajo, porque en la iglesia no solo se predica, mis hermanos. En la iglesia también se aconseja, también se dirige, también se hace misericordia, también se administra, y etcétera. Gobiernan bien. Habla de un pastor que además de que es un llamado, es algo que hacemos porque Dios nos ha equipado, pero es una tarea que implica esfuerzo y trabajo. Yo no me puedo parar aquí a predicar un texto sin antes haber hecho un trabajo de investigación, sino antes haber buscado el significado de los textos, el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto inmediato, el contexto posterior de qué está hablando el texto, a quién se lo está hablando, por qué se lo está hablando, en qué sentido, para darle una correcta interpretación y venir y explicarle a ustedes el tema. Es un trabajo de investigación. Y todos tenemos diferentes dones y diferentes ministerios. Hay pastores que son administradores. En el grupo de pastores, un pastor puede ser el administrador. Y así lo hemos llevado a cabo, pero por diversas circunstancias esto no se ha, no ha permanecido. Quiero terminar con esto, hermanos. Le voy a dejar aquí nuevamente. Pero quiero terminar con esto. Los pastores no somos infalibles. Somos hombres redimidos. Los pastores no somos no todos somos manipuladores, mentirosos y sinvergüenzas.
Hay algunos que somos temerosos de Dios y que tratamos de seguir fielmente el llamado que Dios ha dado a nuestra vida, con el objetivo de alimentar a las ovejas, de que las ovejas crezcan, que crezcan sanas, que crezcan seguras de su posición en Cristo. El trabajo del pastor también es que la oveja esté convencida de que tiene un lugar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, cuando venga el príncipe de los pastores. Usted tiene que estar seguro. El pastor le debe hacer sentir seguro, no porque usted dé o no dé. Cada uno dé como propuso en su corazón. Pero quiero terminar con el verso. Le dije que todos estos sermones los iba a terminar con el mismo verso. Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago 4, 17, perdón. Que dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios le bendiga, mi amado hermano. Doy por terminado este servicio. Cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, amado Dios, en esta hermosa tarde, Señor, soleada, en la cual, Señor, tú nos das la oportunidad, Señor, de estar aquí nuevamente hablando, Señor, de tus siervos, Señor, hablando de una manera respetuosa, Señor, y tratando de enseñar y que aprendamos todos juntos, Señor. Gracias. Gracias también por la vida de mi hermano Arturo, mi hermana Alicia, Señor, que nuevamente nos acompaña, pero hoy mi hermano Arturo está aquí. Gracias, Padre, por su vida. Gracias también por la vida de mi hermano Jorge, Cari y Carlos, Señor. Gracias. Gracias, amado Dios. Te rogamos por Sinaí, por Fátima y por Betty, Señor. Ayúdales, Padre. Gracias por mi hermana Angélica, mi hermana Bárbara, mi hermana Igna que tuvo que salir, Señor, mi hermana Vicky. Gracias por mi esposa y por mi hijo, Señor. Gracias por mi hermana Tere, Señor. Gracias, Padre. Todo lo ponemos en tus manos. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre en Cristo Jesús. Amén. Dejo este lugar a mi hermanito Carlos para la recolección de las ofrendas.